Medimagen brindamos servicios especializados de imágenes, laboratorio clínico y salud ocupacional, confiables, oportunos y confidenciales. Contribuimos a la definición del diagnóstico clínico y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Contamos con modernas instalaciones, equipos de alta gama y personal médico especializado. La mejor atención a su servicio con precios razonables. Tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Paseo de los Cañaris entre Pumapungo y Pachacamac y en nuestra sucursal en la Clínica España. Porque usted y su familia se merecen una atención integral. Medifamilia Cuenca. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Contamos con un equipo de salud altamente capacitado y confiable. Somos una institución ligada a Medimagen Cuenca, disponiendo de los medios de diagnóstico modernos y oportunos, bajo la dirección del doctor Jaime Gervais. Visítanos en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de MediSalud. Buenas tardes con todos, son las 5 horas de la tarde con 5 minutos y estamos iniciando un nuevo programa de MediSalud, este programa netamente médico para la orientación y el bienestar de su salud. Gracias a todos por estar con nosotros desde el inicio, gracias a nuestros auspiciantes. Recuerden que nos pueden visitar en Medifamilia con nuestros servicios de ginecología, pediatría, consulta externa, odontología y gastroenterología. Hoy tenemos un tema importante y también tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Hablaremos sobre la anemia y para ello tenemos con nosotros ya a la doctora Diana Bravo. Ella es médico general, magíster en gerencia en salud y especialista en pediatría. Así que ya está con nosotros. El tema de hoy es la anemia y le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora, y un gusto estar con usted esta tarde. Buenas tardes, Carlita. Buenas tardes con todos. Sí, es un placer nuevamente compartir aquí la pantalla y con nuestra audiencia. Hoy vamos a tratar un tema que es de la anemia en los niños. Realmente es una patología muy frecuente que tiene una prevalencia bastante alta y también serias complicaciones si esta no es primero diagnosticada y tratada de manera correcta. Así es, vamos a hablar hoy sobre la anemia. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, nos puede escribir en los comentarios y nosotros vamos a estar pendientes a cualquier pregunta que usted tenga. Y vamos a iniciar con este tema que es muy importante. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la anemia. La anemia realmente es una disminución de la concentración de los glóbulos rojos y también de la hemoglobina. Por debajo, estadísticamente debajo de 2 desvíos estándar, pero siempre debemos considerar la edad y el sexo del niño, no solo en el área pediátrica también, sino en la edad de los adultos, porque los valores varían dependiendo de la edad, del sexo y también incluso del área donde vivamos. Es decir, no es lo mismo una hemoglobina en el área de la sierra como en la de la costa. La variabilidad de esta tiene que ser tomada en consideración para definir correctamente el diagnóstico. Como podemos ver ahí en el gráfico, están unos glóbulos rojos en el lado izquierdo, sería de la pantalla, muchos glóbulos rojos, que eso es lo normal, y la anemia en su relación está una disminución de ello y a su vez de su concentración también de la hemoglobina en su interior. Recordemos que es importante para que la hemoglobina, esta nos ayuda al transporte del oxígeno, pero también de los nutrientes hacia el organismo. Entonces, si tenemos una anemia, vamos a tener consecuencias a nivel general. Vamos a tomar como datos importantes la anemia ferropénica, dice es la enfermedad hematológica más común en la edad pediátrica, es decir, la anemia por déficit de hierro es la más frecuente. Según estadísticas, la prevalencia de ellos está entre un 10 y un 20%. Incluso en otros estudios se ha visto que estos valores
son muy variables e incluso más altos de los que están expuestos al momento. Debemos recordar que más de la mitad de los pacientes van a tener una anemia asintomática, es decir, incluso puede que no tengan síntomas, que ya hablaremos a continuación, pero que tienen problema de anemia. ¿Cómo es la distribución mundial de ello? En este gráfico podemos ver por colores en los diferentes continentes, y nuestro país, el Ecuador, está ubicado en el color naranja. Estamos entre un 20 y un 39.9%. Este es un estudio hecho en el 2011 que podemos ver la distribución. El color que está, color lila, es más del 60% y ocupan los países sobre todo del África, como podemos ver ahí, pero la mayoría de los países realmente tienen grandes prevalencias de anemia. ¿Cuáles son las posibles causas para que un paciente o un niño desarrolle anemia? De esto dependerá, primero de la producción, es decir, esta producción puede ser inadecuada. ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? Principalmente en la médula ósea, y esta tenemos a nivel del hueso. Entonces, si hay estructuras o, por ejemplo, una baja producción puede ser cuando no haya el ingreso suficiente del material para producir, es decir, el hierro, y esto lo obtenemos a través de la alimentación, una alimentación adecuada, variada, balanceada, que nos va a hacer que tengamos la cantidad suficiente de hierro como para producir glóbulos rojos. Otra causa tenemos el incremento en las pérdidas. ¿Cuáles serían unas pérdidas de ellos? Por ejemplo, los sangrados. Estos pueden ser sangrados nasales, pueden ser sangrados digestivos, pueden ser heridas. Cualquiera de ellas hace que los glóbulos rojos disminuyan. Y una tercera causa puede ser un incremento de la hemólisis. La hemólisis es decir, la destrucción de los glóbulos rojos. Hay enfermedades que producen daño en la anatomía, en la morfología propia del glóbulo rojo, que hace que este no sea suficiente para dirigirse en el torrente sanguíneo y se rompe o explota. Eso es una hemólisis. Cualquiera de estas causas pueden producir anemia. Y en algunos casos no solo es específico, sino puede ser una combinación de todos ellos, es decir, estar presente el primero, el segundo y el tercero. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos un estudio de un paciente con sospecha o que ya tenga una anemia, tenemos que investigar todas estas áreas para definir correctamente, porque el tratamiento debe ir enfocado sobre todo al tratamiento de la enfermedad de base, más que recuperar el valor de la hemoglobina, recuperar el valor de ferritina tal vez, sino tratar de evitar cuál es la causa que nos está llevando a la producción de la anemia. El siguiente. ¿Cómo vamos nosotros como médicos, como pediatras, a ver si el paciente tiene o no tiene una anemia? Es decir, debemos investigar correctamente la situación, la clínica del paciente, y en ello tenemos la anamnesis. En esto debemos averiguar, por ejemplo, antecedentes personales. Los antecedentes personales hacen relación a las enfermedades que uno puede tener. Es decir, por ejemplo, un niño puede haber nacido prematuro, un niño puede haber hecho una hiperbilirubinemia por diferencia del tipo de sangre entre su mamá y él. Puede haber otras enfermedades como, por ejemplo, de tipo infecciosas, o incluso antecedentes maternos, es decir, una mamá que tuvo anemia, una mamá que tuvo un sangrado durante su embarazo, durante el parto. Todo eso va a predisponer a que el niño nazca con bajas reservas de hemoglobina, bajas reservas de hierro, y esto a la larga va a tener consecuencias serias y al desarrollo de la anemia como tal. Antecedentes familiares, es importante ver si padre o hermanos tuvieron problemas o no de anemia. Hay enfermedades como la talasemia, alteraciones como esferocitosis, que pueden ser hereditarias y genéticas, y que incluso se pueden transmitir de padres a hijos. Entonces es importante investigar también esa área. Es importante recordar que hay una anemia propia que se llama fisiológica, es decir, que ocurre normalmente entre los 8 y 12 semanas de un niño que ha nacido a término, es decir, que ha nacido en su edad correcta, y niños prematuros que pueden estar entre los 3 y 6 semanas, y estos no necesitan tratamiento, y la hemoglobina puede estar entre 9 y 11, entonces realmente esta se llama anemia fisiológica del lactante y no necesita tratamiento, excepto
que haya otros factores, excepto que la condición médica del niño, del lactante, así lo amerite, debemos dar. Además, debemos recordar, por ejemplo, hay pacientes que tienen factores de riesgo que uno hace que les dé tratamiento incluso profiláctico que se llama de hierro. Eso podremos hablar o ver a continuación. Debemos recordar que es importante que hay la edad de los pacientes, es clave. Es decir, hay etapas o épocas donde los niños desarrollan con mayor facilidad anemia. Entonces, a eso debemos llegar nosotros los pediatras e indicar a las mamás para que ellas puedan tomar en consideración los controles necesarios para ellos y también nosotros como médicos solicitar los exámenes en un tiempo adecuado, prudencial, que no sean exagerados, pero que sean los necesarios para que nos permitan hacer un diagnóstico certero y poder también hacer un tratamiento correcto. Por ejemplo, entre los 3 y 6 meses, la anemia se presenta con mayor prevalencia, esto sobre todo de tipo carencial, es decir, que el hierro no está presente en cantidades suficientes. Por eso uno invita a las mamás a hacer una lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, para que el aporte de hierro lo entreguemos nosotras como mamás, para que ellos, después que ya inician su alimentación complementaria, es decir, a comer ya comida propia, alimentos ya afuera, a veces no solemos usar el método adecuado, la alimentación a veces no es buena o no es la correcta, y empiezan a disminuir estas reservas y aparece la anemia. Por eso es importante entre los 3 y 6 meses, generalmente entre esa edad uno suplementa incluso la cantidad de hierro que le corresponde al paciente. ¿Cuáles son las etapas más importantes? Como decíamos, la lactancia y también los adolescentes. No debemos dejar, a veces uno se olvida, al niño pequeño sí se hace los controles necesarios y todo, y al joven, al adolescente uno se olvida, excepto que haya enfermedades como tal, se los lleva al control médico. Es importante porque ellos, tanto las dos etapas están en intenso crecimiento y desarrollo, es decir, crecen en talla, estatura, en todo lo que es el crecimiento. Eso hace que sus necesidades de hierro sean mucho mayores, sean un consumo mucho más acelerado, y por eso estas épocas son de vital importancia para la vigilancia. Además, por ejemplo, en las mujeres, el inicio de la menstruación, la menarquia como tal, define también una pérdida adicional de sangre, entonces que debemos considerar. Hay algunos pacientes o adolescentes que tienen un sangrados muy excesivos, que pueden ser inicialmente esperables, pero que se deben regular o que pueden deberse a otras patologías de tipo ováricas, hormonales y todo, que vale la pena que lo veamos. Es importante también la evaluación de la dieta, es decir, qué alimentación tiene el niño, si es que la alimentación solo es de tipo materna, que es la que la Organización Mundial de la Salud y todos los médicos debemos promover. Es decir, la lactancia debe ser de manera exclusiva hasta los 6 primeros meses, que es un derecho tanto de la mamá como del niño de aplicarlo y hacerlo. Si no es así, el uso de la leche materna, leche de fórmula está allí. Debemos insistir se debe indicar la correcta, es decir, que tenga los requerimientos necesarios de hierro o la adición del mismo para que sea suficiente para el desarrollo del niño. ¿A qué edad vamos a introducir nosotros los alimentos? Es decir, ya la comida como tal, con las condiciones que el niño para la edad amerita, pero debe ser de manera adecuada, correcta, de tal manera que demos el aporte necesario y para que esas reservas que la mamá le dio no caigan bruscamente, ¿sí? A veces hay una excesiva ingesta de lácteos también, es decir, le mantenemos al niño con leche de fórmula en exageración, y la comida, dice, no quiere comer, solo toma su tetita. Entonces, la ingesta de lácteos en grandes cantidades también hace que el calcio de la leche compita con la ingesta de hierro que uno hace, y el calcio pesa más, entonces el hierro se ve
anulado o no se absorbe como debería. Por eso debemos tener mucho cuidado también en el modo de nosotros dar el hierro al niño, es decir, que no tenga relación con la leche, pero también que esta, como dicen, no sea en cantidades exageradas. Debemos considerar también otros aspectos, como por ejemplo viajes recientes, para investigar si no hay parasitosis, por ejemplo, ir a la costa, un dengue, una malaria que puede haber, si no hay infecciones, estas sean de cualquier área, por ejemplo, infecciones digestivas, infecciones urinarias. Muchas veces niñas o niños también no tienen apetito, se ven pálidos y otras situaciones, y a veces tienen infecciones urinarias que no necesariamente se expresan con dolor, molestias como tal. Y tratamientos farmacológicos también, es decir, hay niños que reciben tratamientos por otras situaciones que también pueden hacer que esto baje nuestros niveles de hierro. ¿Cómo se presenta la anemia? La anemia es muy variable, es decir, no todos los síntomas que vamos a mencionar a continuación van a estar presentes, o no todos ellos, o así esté uno o dos, pueden hacernos sospechar y definir como anemia en el paciente. Es decir, un niño que esté cansado, solo durmiendo, no tiene ánimo. Nosotros sabemos que los niños son, pero una actividad hasta exagerada, y uno dice ya, de alguna manera se los quiere controlar. Es un niño que lo tenemos solo dormido, sin ánimo, sin ganas de jugar, podríamos sospechar ahí. Es decir, un niño que, por ejemplo, juegue y se canse, se agite, también es parte de podríamos hacer una sospecha de ello. Irritabilidad, es decir, lo contrario, es decir, un niño molestoso, que llore, un llanto intenso, y que a veces ni se sabe ni se entiende por qué, pudiese estar en relación con problema de anemia. La falta de apetito, que creo que es el síntoma más común o más frecuente por el que incluso las mamás o como padres se lleva al médico, es decir, no quieren comer, no comen nada, o tienen selección, es decir, estos no comen, pero digamos, se les pregunta, por ejemplo, ¿y un chocolate, una golosina? Sí, eso sí come. Entonces también hay que ir analizando en ello. Por ejemplo, la palabra aquí, pagofagia o pica que se llama, es decir, el niño tiene una apetencia por comer cosas no solo nutritivas, sino por ejemplo hielo, tierra u otras sustancias. Dice, se mete a la boca y disfruta, le encanta, ya no es solo como un juego, porque hay que hacer al lado ese el hecho de que ellos están experimentando. Pero hay niños que comen tierra, pero disfrutando de ella. Es decir, el olor cuando llueve, el olor de la tierra le llama muchísimo la atención. Es un síntoma también de que pudiese hacer relación a una anemia. La siguiente. Ya, hay otros síntomas que podemos ver también, es decir, por ejemplo, retrasos en el desarrollo, tanto en el peso, en la talla, pero también alteraciones en el aprendizaje, es decir, problemas de atención, un niño que no se concentra, un niño que no capta bien en su área escolar, también nos haría sospechar de ello. La piel, las mucosas, por ejemplo, las conjuntivas, a nivel de pabellón, en uñas, podemos también ver palidez, eso nos haría sospechar de ello. Alteraciones, por ejemplo, bucales, es decir, lesiones en la comisura bucal, como aperturas, alteraciones de la piel mismo, caída del cabello y manchas en las uñas, palidez, un llenado capilar prolongado, también nos hace pensar de ello. En la parte ya de revisión del corazón, pudiésemos tener taquicardia, es decir, que un corazón late más de la cuenta para tratar de compensar los pocos glóbulos rojos que tiene funcionales, porque de alguna manera el cuerpo tiene que lidiar con esa baja de glóbulos rojos, pero a su vez tiene que aportar oxígeno necesario al cerebro, a los riñones y a todo el cuerpo mismo. Entonces, ¿qué hace el corazón? Es latir más de ello. En ello podremos tener incluso un corazón grande, pueden haber soplos cardíacos que hay que descartar que no sean procedentes de anemia. Pueden haber otros daños propios del corazón, pero la anemia es una de las causas que pudiesen presentar.
y alteraciones ya mucho más serias como crecimiento del hígado, crecimiento del vaso, y ya cuando tenemos un daño mucho más intenso, es decir, la anemia pasó el límite basal que uno pudiese esperar, tenemos ya coloración a nivel de los ojos, que se llama ictericia, puede haber una coloración intensa en la orina, falta de color de las heces, todo eso nos haría sospechar de graves daños ya a nivel incluso hepáticos. ¿Cómo vamos a continuar en el diagnóstico? La parte clínica la hemos hecho, el análisis, es decir, cómo abordar al paciente. En el examen físico lo hemos revisado. Debemos complementar con estudios en exámenes de sangre. Es algo que prima y es importante. A veces el costo, sí, se nos hace un costo adicional a la consulta, pero es importante definir cómo se encuentra la parte clínica y sobre todo en sangre del paciente, porque eso nos va a definir incluso qué tipo de anemia tengo y cuál es el tratamiento real que debemos enfocar. Es decir, en ello debemos hacer un hemograma, es decir, cómo están las células leucocitos, es decir, las células de defensa, cómo está la hemoglobina, cómo está la concentración del hematocrito en el glóbulo rojo, qué tamaño tiene, cómo está la distribución de plaquetas, todo eso nos va a dar una orientación de cómo es la producción de la médula ósea, es decir, si está trabajando o no esta médula ósea. Debemos hacer función hepática también para ver cómo es la función del hígado y el perfil de férrica, quiere decir hacer otros estudios adicionales como por ejemplo la ferritina, la transferrina, que son proteínas que nos van a permitir transportar, y la ferritina sobre todo es como el depósito del hierro a nivel del hígado, porque en algunos casos, por ejemplo, puedo tener una hemoglobina, un hematocrito normal, incluso al límite, pero si tengo una ferritina baja, quiere decir que esos depósitos están nulos y que en algún momento mi paciente va a caer en problemas de anemia y podemos tardar en el tiempo en hacer el diagnóstico y el tratamiento. Los valores de hemoglobina van a variar también, como decíamos anteriormente, de la edad, del sexo del paciente, pero más o menos estos son valores referenciales, es decir, en un recién nacido el valor está entre 16.5 y 18.5 gramos por decilitro, en un niño preescolar, entre 12 y 13.5, y en un adolescente ya se aproxima muchísimo la del adulto, entre 14 y 14.5. ¿Cómo clasificamos? Una vez que nosotros hacemos ya un examen de sangre, nos dan el resultado del examen como tal. ¿Cómo clasificamos nosotros? Según el volumen corpuscular medio, es decir, según el tamaño del glóbulo rojo, nosotros vamos a clasificar en 3 tipos de anemia. Las microcíticas, que quiere decir que el glóbulo rojo es pequeño, este puede deberse a anemia ferropénica, que es incluso la más frecuente, anemias por enfermedades, por ejemplo, crónicas, y talasemias, es decir, ya son enfermedades de alteraciones propias del glóbulo rojo. Las normocíticas, es decir, donde el tamaño del glóbulo rojo sí se conserva, aquí tenemos ya aquellas que producen hemólisis, es decir, que se rompen los glóbulos rojos, y aquellas que no rompen los glóbulos rojos, como están las esferocitosis, por ejemplo, alteraciones de las células falciformes, y las no hemolíticas cuando hay sangrados, es decir, una hemorragia, y las anemias aplásicas, es decir, donde la médula no está produciendo la cantidad suficiente, pero los glóbulos rojos salen de tamaño normal. Y las macrocíticas, es decir, donde el glóbulo rojo está grande, generalmente se deben, por ejemplo, a deficiencias de la vitamina B12, a deficiencias del ácido fólico, pero también pudiesen estar en relación con enfermedades mucho más serias como el hipotiroidismo o enfermedades del hígado. Por eso es importantísimo hacer el control y el screening necesario para que nos puedan orientar mucho mejor en el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de la anemia? Vamos a hablar de la anemia ferropénica porque es la más frecuente, la que más común se presenta, por eso vamos a designar este tiempo para ello. Las recomendaciones principales, pienso yo, antes que la medicación como tal, son las recomendaciones nutricionales. No debemos olvidar que no podemos mantener un paciente
de largo con el hierro, de largo con medicación. Lo importante es cambiar nuestros hábitos alimenticios, es decir, suplementar la alimentación correcta que el paciente requiere. Para ello, ¿dónde encontramos el hierro en mejor cantidad, en mejor presentación? La tenemos en las carnes rojas, tanto de ternera, de cerdo, cordero. La recomendación es que por lo menos debe comer, al menos en el área pediátrica, 3 veces a la semana. En el adulto varía porque ya uno tiene otras cosas, otras enfermedades, que por eso se restringe, se disminuye, pero en un niño la alimentación a base de carnes rojas es primordial. No se debe, como decíamos anteriormente, la parte de lácteos, no se debe exagerar en la ingesta de ello, es decir, él recomienda más o menos un medio litro diario de leche. Ya puede ser, si el niño tiene más de 1 año y está tomando leche de vaca, puede tomar esa cantidad, pero que no sea en exageración. Hay alimentos también, por ejemplo, que tienen grandes cantidades de hierro, como las lentejas, las arvejas. Hay cereales que incluso los usamos para el desayuno, que ya vienen enriquecidos. Incluso el Estado tiene programas donde hacen o obligan a que, por ejemplo, el trigo, la harina, tenga cantidades suficientes de hierro para asimismo evitar estos problemas. La quinoa tiene grandes cantidades, el sésamo y algunos moluscos también son importantes que los debemos adicionar a nuestra alimentación. Es importantísimo, como decíamos anteriormente, la lactancia materna. Es primordial, es clave los 6 primeros meses que sean de manera exclusiva, porque esto va a garantizar que, como le digo, los depósitos de hierro sean correctos y entregados a través de la leche materna. Se dice que el aporte de hierro o la facilidad de absorción del hierro de la leche de la mamá es de 3 a 4 veces mayor que la leche de vaca, es decir, incluida ahí la leche de fórmula. Entonces, si esa facilidad de alimentación y esa disponibilidad que haya entre la mamá y el bebé de una alimentación a base de leche materna, tenemos que hacer. Yo creo que tenemos el deber de promocionar, promulgar y también respetar lo que es la lactancia materna. Muchas veces se ha suspendido, se ha cambiado, el área cultural ha influido mucho, pero creo que es la mejor manera de nosotros demostrar el amor hacia nuestros hijos. Y ya, si nosotros hemos hecho un diagnóstico de anemia como tal, el aporte de hierro es indispensable. En ello tenemos ya la disponibilidad en jarabes, en gotas, en tabletas, en caso de que sea necesario. Las dosis aquí recomendadas son entre 4 y 6 miligramos por kilo en el día, que se pueden repartir en una sola toma, 2 o 3 tomas, dependiendo de la condición del paciente. A veces uno intenta dar una sola toma en el día para que sea más fácil y que sea cumplido, porque cuando uno le da 2, 3 veces al día, a veces se toma la una, la otra no y todo. Entonces, a veces se trata de hacer la facilidad, digamos, para el cumplimiento del tratamiento. El otro es que no debe estar mezclado con la comida, es decir, debe haber una separación. Por eso se recomienda que el hierro se le dé incluso en ayunas, porque el pH ácido del estómago hace que se absorba mucho mejor el hierro, pero a veces sus efectos secundarios nos hace correr un poquito, pero si el paciente realmente lo acepta, lo tolera con facilidad, es mejor en ayunas. Debe ir acompañado de cantidades, por ejemplo, suficientes de alimentos que tengan vitamina C, es decir, frutas cítricas, puede ser un aporte de vitaminas ACD que se utilizan, por ejemplo, en los lactantes para facilitar su absorción. Y como decíamos, que no tenga en relación con la leche, uno recomienda por lo menos que tenga 1 hora antes o 1 hora después de la toma de la leche, para asimismo evitar esta competencia entre el calcio y el hierro, en donde el hierro va a salir perdiendo. Los efectos secundarios del hierro son variables. Unos niños lo sienten, otros no lo sienten. La mayoría de ellos suelen ser efectos, por ejemplo, en el intestino, náusea, algo de dolor y sobre todo el estreñimiento. Es algo que las mamás le temen muchísimo, pero que si son manejados a las dosis correctas, en las condiciones adecuadas y todo, generalmente estos efectos son mínimos. Y también hay que tener cuidado con la dentición, es decir,
el hierro tiene un efecto que mancha o tiene esa predisposición a manchar los dientes, entonces hay que tener cuidado con ello, sobre todo hacer una adecuada limpieza después de que le demos el hierro de la parte de la cavidad oral, de los dientes, para que estos no se vean afectados. En el tratamiento, por ejemplo, de una anemia leve y moderada, el tiempo que nosotros vamos a utilizar por lo menos suelen ser 3 meses. Es decir, con una semana, con un mes de tratamiento es casi imposible que el paciente salga de su enfermedad. Por lo tanto, como decíamos, la dosis, uno opta por dar una dosis diaria para que la mamá y el niño puedan cumplir su tratamiento. Las recomendaciones dietéticas están incluidas, las anteriores, más las que se pueden ir sumando dependiendo de la condición del paciente. La duración realmente del tratamiento es variable, puede ser, como le decía, entre 3 meses, a veces 6 meses, puede ser más corto, todo dependerá de la condición del paciente. Y uno sí debe hacer un control, es decir, 2, 3 meses después de que haya hecho un tratamiento, hacer un nuevo examen para ver cómo están yendo las cosas. En las anemias graves, en cambio, el tratamiento es totalmente diferente y se considera ello cuando el paciente ya presenta síntomas, es decir, alteraciones hemodinámicas en el corazón, está desmayado, no puede, por ejemplo, caminar o su hemoglobina está debajo de 7 gramos por decilitro. Estos pacientes, ellos necesitan ya ingreso hospitalario, recibir su tratamiento, algunos de ellos tendrán que recibir transfusiones, algunos de ellos recibirán hierro intravenoso, cualquiera de ellos, pero realmente el manejo de un paciente con anemia grave es a nivel hospitalario. Por ejemplo, hemos hecho ya el tratamiento y si el paciente no responde al tratamiento, hay que reinvestigar, es decir, eso no es solo de tipo ferropénica, o hay otras enfermedades como por ejemplo enfermedades celíacas, enfermedades de la tiroides, por ejemplo sangre oculta en las heces, infecciones urinarias. Todos ellos pueden hacernos pensar y decir, no, pero si yo le trato, aparte de hacer una buena investigación de que el tratamiento fue hecho como se les indicó, entonces ahí uno valorará ya el hecho de derivar a un especialista, a un hematólogo, para que él complete los estudios o amerite otro tipo de exámenes o sean otro tipo de patologías las que estén dando la anemia de nuestro paciente. Eso es más o menos un enfoque rápido de la anemia. Entonces podemos conversar ahora de otros detalles para poder ver en esta situación. Así es, muchas gracias, doctora Diana. Realmente una explicación muy detallada, creo que nos queda claro cada paso de la anemia. En cuanto al diagnóstico, por ejemplo, la anemia también se puede diagnosticar en exámenes de rutina, es decir, no tenemos síntomas, pero nos vamos al médico, en los niños, en los adultos, es la misma situación que nos podemos diagnosticar anemia a pesar de no tener síntomas. Claro que sí. Por ejemplo, usted, digamos, se va por un problema pulmonar, un problema, cualquier otro, se pide un examen básico como un hemograma. Ahí nos va a permitir ver cómo están los leucocitos, que son las células de defensa, la hemoglobina, que nos permite ya hacer un diagnóstico de la hemoglobina, de si hay o no anemia. Y en el hemograma nos viene unos valores que a veces creo que los pasamos un poco desapercibidos, pero viene el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño del glóbulo rojo. Eso define grandes condiciones, porque como le digo, la hemoglobina puede estar normal, pero si tengo un glóbulo rojo pequeño, ya algo hay ahí, o tuvo un antecedente ya de anemia, se trató, o el paciente en algún momento lo va a desarrollar. La concentración de la hemoglobina media también, y la distribución en los parámetros que nos hacen unos dibujitos bajo el hemograma, nos indica realmente cómo está la condición del paciente. Así es. Y en cuanto, por ejemplo, a los antecedentes familiares, ¿es hereditario? Nos había comentado ya un poquito, pero no sé si podemos andar un poquito más en los antecedentes. ¿Es hereditaria la anemia?
Si es que es anemia ferropénica, no, eso no se hereda, pero sí se puede predisponer. Por ejemplo, supongamos que la mamá durante su periodo de embarazo tuvo anemia. Es decir, si la mamá tuvo anemia, que es la que le da el soporte al bebé, porque el bebé no puede alimentarse dentro del vientre, entonces quiere decir que el aporte es bajo, realmente el niño sí se va a ver afectado. Puede ser que al hacerle un examen al nacimiento no puede que la talla, el peso nazca bien el niño, más de 3.000 gramos, una talla más de 50 centímetros, uno dice, no, está bien, pero a la larga debemos controlar, porque hay ese antecedente, saber y ver, por ejemplo, haciendo los exámenes necesarios, si esos depósitos que le entregó la mamá fueron buenos o ya se están terminando en el transcurso de los siguientes meses de nacimiento. Es decir, más aún si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una restricción del crecimiento, es decir, pequeño, menos de 2.500, una talla baja, todo tengo que sospechar y tengo que hacer un examen antes, incluso así el niño esté bien. Entonces uno podrá pedir, por ejemplo, en los 6 meses, al año de edad, todo depende realmente de la condición del paciente con el que esté. Pero si ya presenta síntomas, ya presenta, y estos factores, como hablamos anteriormente, debemos, de hecho, tener esas precauciones. Por ejemplo, hay enfermedades, como decíamos, la talasemia, es decir, y alteraciones, esferocitosis, por ejemplo, alteraciones ya en el glóbulo rojo mismo. Realmente estos, si hay familias, sí se pueden transmitir, es decir, ya son enfermedades, por ejemplo, un déficit de 6-difosfato, todos ellos ya vienen alteraciones propias en el glóbulo rojo. Entonces eso, por ejemplo, sí tiene una gran predisposición genética, pero por ejemplo la anemia ferropénica como tal, no, esa generalmente la vamos adquiriendo en el transcurso del tiempo. Así es. Y bueno, usted también mencionaba que cuando los niños toman su medicación en el hierro, del hierro, tienen sus efectos secundarios. ¿Se puede tomar medicación también para este tipo de efectos secundarios, como decía usted, el estreñimiento y otros problemas tal vez estomacales? Generalmente, digamos, suelen ser leves. Entonces, a veces incluso hay como una tendencia, y uno tiene ese temor, dice, no, le va a dar hierro de ley y se estriñe, por ejemplo. Entonces, pero si nosotros adicionamos, por ejemplo, una buena alimentación, adicionamos la ingesta suficiente de líquido, podemos incluso, en caso de que se presentara, generalmente se modifica la dosis, se hace un espaciamiento del mismo, o por ejemplo, ya no se le da solo una vez, sino se le da 2 veces al día. Entonces es un poco, digamos, menos la dosis, pero es más tolerable. Entonces, realmente yo lo que he visto más es la parte dentaria, digamos, pero para ello también debe haber otras condiciones, no solo el hierro, sino no hay higiene completa, la ingesta de golosinas, de azúcares adicionales, porque en sí el hierro, digamos, no tiene el efecto, sino como la medicación tiene que ser endulzada para que sea algo agradable, porque, por ejemplo, ahora los hierros, las presentaciones son muy buenas, tienen incluso olor, sabor a chocolate, algo que hace años no era así. El hierro era algo, mi experiencia al menos no fue nada agradable, era horrible. Entonces, a ello vamos a que después, haciendo una buena higiene, una buena limpieza, generalmente la dentición se conserva, se mantiene dentro de las condiciones que uno como padre quiere que la dentición de nuestros hijos se mantenga. Así es. Y en cuanto a la prevención, hay muchos productos multivitamínicos en diferentes cápsulas, en jarabes. ¿Estos se pueden utilizar para la prevención de la anemia? Claro, por ejemplo, en caso de que haya estos factores de riesgo, es decir, si tengo un paciente que no tiene un apetito bueno, he descartado ya, por ejemplo, enfermedades urinarias, o tengo un parasitismo, pues le desparasito al paciente y le suplemento. Hay que recordar que toda la medicación a su vez tiene efectos también, es decir, nada es inocuo, nada es sin efecto. Entonces, si nosotros sobrepasamos también la dosis del hierro, esto también se vuelve tóxico en nuestro organismo, es decir, tiene la capacidad de captar oxígeno en exageración, y de ahí salen
radicales libres que se llaman, y esos tienen daños severos, es decir, en el organismo, a nivel cerebral, a nivel hepático. Entonces, siempre el aporte realmente tiene que ser dado en base a lo que el paciente requiere, es decir, si el paciente no tiene anemia, la alimentación es correcta, la condición es buena, realmente no necesita. Hay que tener cuidado en ello y siempre con las precauciones necesarias para que no llevemos a un daño también por exagerar ya sea en el uso de multivitamínicos o en el uso del hierro como tal. Pero si yo tengo un paciente que tiene anemia y no le trato con el hierro, no se va a recuperar, más bien va a ir complicando y a veces estas anemias se vuelven ya crónicas, es decir, de largo tiempo, pero con repercusiones que también en el desarrollo y en el crecimiento de un niño son claves, es decir, en el aprendizaje, en la parte intelectual que ellos están desarrollando recientemente, entonces sí tiene gran influencia y el tratamiento se debe hacer. Así es. Y en cuanto, por ejemplo, en la alimentación, habíamos comentado de las carnes rojas también que deben ser consumidas en los niños, en los adultos por otras comorbilidades, otras enfermedades, pero en los niños enfocándonos en la alimentación, ¿qué tipos de alimentos también tienen este tipo de hierro que usted comenta para que sean para que estén más en las diferentes comidas? Y sí es importante también para los niños que tienen anemia, sus 3 comidas o tal vez incluir una a la media mañana, otra a la media tarde. ¿Cómo sería la alimentación de un niño con anemia? La mejor recomendación son las 5 comidas al día, es decir, su desayuno, su media mañana, el almuerzo, la media tarde y la merienda. Es importante porque a veces la tolerancia no es tan buena, es decir, ellos en sí no tienen buen apetito y si yo quiero forzar, dicen, no, tú tienes anemia, tienes que comer y tienes que comer, el niño se va a ver atosigado, lo va a ver a la alimentación como algo negativo, no va a querer, no va a disfrutar de ello. Y aparte, en sí, por ejemplo, otros alimentos que tiene es el hígado, y el hígado realmente, el consumo de ello es bajísimo. Tenemos en todo lo que son vegetales, por ejemplo, de hoja verde, espinaca, selga, nabo, brócoli, tienen grandes concentraciones de hierro, pero el gusto, digamos, de un niño hacia ellos no suele ser pues, muy agradable. A veces hay que luchar, pero eso va acompañado, como siempre hemos hablado, de un ejemplo de nosotros. Es decir, si nosotros no consumimos como padres, nuestros hijos realmente no van a querer, no van a aceptar. Pues hay que ir poco a poco, se buscará la manera de que la alimentación sea factible, que ingrese de diferente forma. Es decir, si no le gusta mezclado con el arroz, una arveja, pero le gusta hecho puré, hecho sopita o cualquier otra forma, mezclado con huevo, por ejemplo, hay que dar gustitos. Eso no quiere decir que se vaya a preferir y solo la forma de que el niño quiera, pero si tenemos una anemia, tenemos que sacar nuestro paciente y la forma que lo hagamos ya va a ser algo que va desarrollando el padre, la madre, junto con una explicación adecuada médica, digamos. Así es, y bueno, todo lo que es verde casi no se consume Ujú. tanto ni en los niños, adolescentes, y bueno, ya crecemos a veces también con ese disgusto de ese tipo de comida y bueno, eso también puede traer algunas consecuencias, ¿no? Porque también, bueno, dejando de lado un ratito a los niños, en los adultos también, por esa falta de esos alimentos, también nos puede dar anemia. Y es el mismo caso, los mismos síntomas los asintomáticos en los adultos, ¿o hay algún tipo de diferencia ahí? Bueno, los adultos tienen un poquito más de tolerancia, pero casi los síntomas son muy parecidos, es decir, la palidez facial, la palidez o alteraciones en las uñas, ese hecho de no tener buen ánimo, actividad, caminan, suben unas gradas, llegan agitados y todo, el corazón late de más. Casi la sintomatología es muy parecida, realmente se comparten ahí los signos y los síntomas. Así es. Tal vez otras recomendaciones en cuanto para la prevención específicamente de la anemia. Bueno, ahí sí hacer de los controles necesarios médicos, es decir,
Claro que estamos en una situación difícil de pandemia, donde debemos cuidarnos aún, pero pienso que debemos retomar de manera continua el hecho de que los pacientes puedan volver a hacer sus controles necesarios, es decir, según la edad del paciente que corresponda, para que puedan cumplir su evaluación clínica, ver que el crecimiento, el desarrollo esté adecuado. Eso es importantísimo. La alimentación como tal, la ingesta de frutas, sobre todo, como decíamos anteriormente, todo lo que tiene cítrico, es decir, tiene grandes cantidades de vitamina C, le aporta esa acidez y el hierro se absorbe mejor. Por eso, por ejemplo, si el paciente puede tomar el hierro en ayunas y luego toma su juguito, por ejemplo, de naranja, o come una fruta, una fresa, un kiwi, lo que sea del agrado y lo que se tenga también en casa, porque no es que obligatoriamente tiene que tener esos productos, ¿no? Hay otros suplementos y en casa lo tenemos, entonces debemos usar y saber la forma de hacerlo y lograr con ello. Hay que tener mucha paciencia porque una anemia se resuelve con toda la prudencia, no, como le digo, no es de manera inmediata, no es que una sola dosis, un solo jarabe, una sola toma está bien, no, es un control continuo, pero la mayoría de pacientes realmente si el diagnóstico está hecho y el tratamiento está enfocado correctamente, la mayoría de ellos salen y generalmente no vuelven a presentar. Siempre hay que tener los cuidados necesarios alimenticios para mantener esos valores normales, porque pudiesen caer, pero no necesariamente de forma inmediata. Y creo que una de las recomendaciones que también podemos dar a los papitos en esta tarde es desde pequeños crearles ese hábito del consumo de las hortalizas, de los brócolis, las lechugas, nabos, bueno, en infinidad de vegetales verdes que tenemos, para que ellos también puedan crecer sanos y nosotros también poner el ejemplo. Siempre terminamos hablando del ejemplo que los padres nos deben dar desde pequeñitos al nosotros ver que ellos comen, pues nos vamos a acostumbrar. Hay niños que comen muy bien el hígado y todos esos alimentos que para otros niños no les gusta, pero a los papás sí, entonces ya se forma ese hábito también. Así que creemos ese hábito en los niños, bueno, para los niños que están pequeñitos todavía, porque ya están más grandecitos, ya no creo que puedan consumir ese tipo de comidas, pero es importante que nos quedemos con este consejo también de la alimentación saludable, lo que siempre hablamos, siempre les recomendamos y a veces por A o B razón no lo hacemos, estamos apurados, no tenemos tiempo, cualquier cosa que hay en la casa, en la refri, lo hacemos y ya, listo. Y así siempre va el día a día, ¿no? Y a veces no pensamos en las consecuencias que podemos tener en un futuro y más aún en los niños, en los más pequeños que recién están creciendo y ya están formándose con ese tipo de malos hábitos alimenticios. Así es, sí, sí, eso es algo clave que no es fácil cambiar, no es fácil salir de los hábitos que ya tengamos, pero sí es importante y creo que el aprendizaje que cada uno hagamos, porque ahora la tecnología nos permite así, y hay mamás, papás que si se hace un diagnóstico a un niño, ellos lo leen, lo releen, lo aplican y vienen con muchas preguntas que hay que saber responderlas también ya desde el aspecto médico, científico, pero que sí vale la pena de ello. Hay muchas cosas culturales también, que por ejemplo, yo que sé, hígado con mora, remolacha, jugos, cualquiera de ellos que se usen tienen que ser en cantidades correctas y sobre todo equilibrado, es decir, no darle en exageración, porque a la vez se va a hacer también un mal hábito, un disgusto para el niño. Entonces hay que ir poco a poco, con paciencia, porque la mayoría o todas las enfermedades que un niño pueda padecer tienen que ser resueltas con paciencia, con constancia, digamos, es decir, vigilando de manera constante, viendo, estando ahí también con ellos. Muchas veces, como decía usted de pronto, la comida, a veces no tenemos tiempo para preparar, hacemos algo rápido o comida rápida mismo, comida chatarra. Entonces, todos esos hacen de nuestra alimentación algo malo y a la larga tiene sus efectos.
Tal vez la anemia tiene algo que ver con esta alimentación de la comida chatarra o tal vez tienen complicaciones graves con con lo que es el colesterol de los niños. Tal vez tiene alguna relación en cuanto a complicaciones o ya va más allá y son temas distintos. Digamos, o sea, el hecho de que, por ejemplo, un niño tenga, sea gordito, por ejemplo, o tenga un sobrepeso o una obesidad, no quita de que pueda tener una anemia, no quita de que pueda tener una concentración baja del hematocrito. Entonces, hay pacientes que tienen un sobrepeso alto, pero su hemoglobina está por el piso. Entonces, son cosas que sí pueden ir relacionadas las dos, pero la alimentación chatarra y todo sí predispone grandemente a la presencia de sobrepeso, obesidad, que tiene sus consecuencias. Ahí sí los niveles de colesterol, triglicéridos, función hepática mismo sí se puede ver alterada, a pesar de que el niño es muy dadivoso y a veces no inicialmente presenta todos ellos, pero hay que recordar que le falta un largo periodo de vida y que si la condición no es mejorada desde la edad de la niñez, la edad adulta va a tener grandes tasas de morbilidad, del sobrepeso mismo, o, hipertensión arterial, diabetes, que son enfermedades que están ahora al día, es decir, es algo muy, muy frecuente. Así es, así que esperemos que todos quienes nos están sintonizando este momento pues puedan cambiar esos hábitos, puedan conocer un poquito más de esta afección, de esta enfermedad también y sobre todo concientizarnos. Sabemos ya más información de la anemia, sabemos cómo podemos prevenirla, sabemos qué alimentos debemos tratar de consumirlos más y bueno, ya queda en usted y en su familia también tratar de tener nuevos hábitos, formar cada uno de ellos juntos con unión familiar, cada uno pues recordando, tenemos que comer esto, o tal vez no consumas mucho de comida chatarra y cosas así. Entonces, tratemos de fomentar esa concientización y toda la información que tenemos actualmente, que está de primera mano, es muy accesible, así que tengamos y tomamos ese lado positivo de toda la información que tenemos a través de las diferentes redes sociales, canales, medios, y pues pongamos en práctica. Eso es importante, ponerle en práctica, no solo quedarnos en saber más, en ver un programa como lo acabamos de comentar y pues poner en práctica, ese es uno de los retos inclusive que podríamos tener para este 2021. Sí, sí, es algo que debemos hacer, pero lo podemos hacer con práctica diaria, con mucho conocimiento, pienso que podemos lograr grandes cambios. Así es, y también y agradecemos a la doctora Diana, quien estuvo con nosotros esta tarde. Hemos hablado sobre la anemia. Si usted tiene preguntas, igual nos puede dejar en nuestros comentarios, estaremos pendientes. Y doctora, no sé si nos puede dar sus números para contactarle su consultorio. Bueno, estamos atendiendo en Medifamilia, en el segundo piso. El teléfono celular es 099 95 26 12 19 o al teléfono 40 37 96 6 para la atención médica del área pediátrica. Así es, lo puede visitar en Medifamilia, en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris, a 50 metros de Medimagen. Siempre es importante tener al 100% la salud de nuestros niños, sobre todo los controles médicos. Y en un control médico, pues podemos diagnosticar también, como ya lo aprendimos en este programa, detectar, diagnosticar más bien la anemia. Así que nos quedamos con toda esta información, con todos estos hábitos y vamos a ponerlos en práctica. Muchísimas gracias a la doctora Diana por haber estado con nosotros esta tarde. Es un gusto que haya podido comentarnos y nosotros también aprender un poquito más acerca de esta enfermedad. Muchísimas gracias. A usted, Carlita, y deseándole un feliz año a todos nuestros oyentes, que esté lleno de salud, de todas las bendiciones que cada uno necesitamos y que el Señor sabe proveernos durante este año.
Así es, muchísimas gracias. Y para todos quienes están en sintonía en este momento, les recuerdo que mañana, el día miércoles, estaremos con Salud Integral en tiempos de coronavirus. Estaremos junto a Martita Barros y a Patricio Montaleza. Estaremos hablando sobre los niños y la escuela actual. Recordemos que los miércoles hablamos en el contexto del COVID-19 y así es que estaremos hablando sobre este tema importante en la actualidad, sobre la educación y los niños. Así que les esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde. Gracias a todos, soy Carla Arce y el día de hoy estuvimos con la doctora Diana Bravo hablando acerca de la anemia. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.